están todos ustedes? Día caluroso, después de lluviecitas y frío. Seguimos ahí en ese limbo. No sabemos si viene fenómeno del Niño, se sigue lloviendo. Ojalá que llueva moderadamente, lo suficiente para tener nuestros embalses llenos, nuestras represas del agua que consumimos y que la crisis no sea muy grande. Espero que se equivoquen. ¿O usted no? Sí, claro. Que no haya crisis. ¿Qué le dijo usted? Que no Porque haya usted imagina crisis. trotar sin agua. Ay, Nacho. Ah, ¿qué hace usted? ¿Qué No pecado? podemos. No. Doña Sierra, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. Ya se Muchas quedó gracias. Doña Sierra, Don Arley. A ver, yo si José me lo puso aquí. José ya me puse. José me pone en el libreto. Ah, hoy sí lo dejó Duber Cano. Pero ayer puso Duber Arley. Duber Arley Cano. Duber Arley Cano. Su honor. Cualquiera de los dos. María Andrea, ¿cómo me le ha ido? Bien, Nacho. Bueno, ¿en qué van las peleas en el Consejo? Nacho, pues están hasta el momento tranquilas y están esperando convocar nuevamente para poder votar. Bueno, le cuento que la exconcejal María Paulina Guinaga mandó un comunicado bastante interesante a EPM. ¿Será que el debate está ya muy politizado y no están buscando dónde es? Le traje 3 partes a usted para que las analicemos, o a todos los de la mesa. Y arranquemos con el primero. Y todo esto hace referencia a Barranquilla, a negocios de EPM en Barranquilla. Y arranquemos con el primero, Malambo. Bueno, Malambo es la empresa de acueducto y alcantarillado de Malambo, un municipio del Atlántico, que EPM compró desde el año 2012. Y desde ese año a hoy, esa empresa no ha dado un solo peso de utilidad. Por el contrario, ha acumulado pérdidas que superan los 45.000 millones de pesos, con otro agravante, y es que los clientes no pagan, y por eso hay una cartera de más de 30.000 millones de pesos, que equivale prácticamente a 2 años de facturación. O sea, ¿qué empresa se sostiene teniendo que operar, solventar sus gastos operativos y administrativos, y que prácticamente durante 2 años los clientes no le paguen? ¿Y sabe qué es lo preocupante, Nacho? Que los clientes no le pagan a pesar de que tienen privilegios que no tenemos los medellinenses y los antioqueños. ¿Por qué? Porque a esta gente le permiten que financien su deuda con la empresa, escuche bien, hasta en 120 cuotas. Les condonan el 100% de los intereses de mora y no les cobran intereses de financiación. Si usted o cualquier otro televidente va a ir a que le financien la deuda que tienen, resulta que a ustedes solo le dan 5 cuotas de plazo. Y como si esto fuera poco, EPM en los últimos años ha tenido que capitalizar esta empresa en varias oportunidades, y eso suma más de 37.000 millones de pesos. Bueno, María Andrea, primer dato, interesantísimo, 37.000 millones de pesos, una cartera por 30.000 millones de pesos. Está bueno el negocio. Financian a 10 años. Financian a 120 sin Condonan intereses, intereses. le condonan los intereses. Qué negocio tan raro, pues. Es un negocio que nada que ver. Ese es el primero. Pero una inversión del 2012, lo dice la... Sí, no estamos hablando ni de esta administración, no estamos hablando de antiguas administraciones Eso es, donde Sergio estamos Fajardo. viendo cómo Alonso. EPM se va desangrando por diferentes lados, ¿sí? Oiga, cartera de 30.000 millones. Qué cosa. Y quién sabe cuánta cartera de ahí van a dar de baja, porque en última instancia terminan dando. Vamos con el segundo, y muy conocido por todos. Hablemos ahora de Afinia. Bueno, Nacho, para dar un poco de contexto, Afinia era parte de lo que antes se conocía como Electricaribe. Recordemos que Electricaribe tuvo un gran escándalo de corrupción, no prestaba bien el servicio, y por eso el gobierno tuvo que intervenirla. En ese orden de ideas, en el 2020 yo también prendí las alarmas porque consideraba que este era un muy mal negocio para EPM, y el tiempo terminó dándome la razón. Infortunadamente mi voz no se escuchó porque se hizo un trueque. EPM compraba ese chicharrón de esa parte de Electricaribe, y a cambio el gobierno nacional de Duque daba parte de los recursos para el metro del 80. ¿Y cuáles son las preocupaciones con Afinia? Primero, los clientes no pagan.
Entonces, entre 2021 y 2022 se han castigado más de 900.000 millones de pesos en cartera. Además de que no pagan, se roban la energía y ese robo de energía representa pérdidas para la empresa, escuche bien esta cifra, de 79.000 millones de pesos mensuales. Esto al año nos da más de 940.000 millones, es casi 1 billón de pesos. Entonces le doy un ejemplo, lo que hoy están pidiendo en el Consejo de 330.000 millones de transferencias extras equivale a las pérdidas por robo de energía de Afinia en tan solo 4 meses. Adicionalmente, EPM ha tenido que hacer inversiones billonarias. En los últimos 2 años han sido de 1.2 billones de pesos que ha financiado con recursos propios de EPM y con otros créditos bancarios, dineros que no han salido de la tarifa y con el agravante de que no han podido ejecutar la totalidad del plan de inversiones porque las comunidades protestan y se oponen a que tengan medidores inteligentes, a que se normalice el servicio y a que hagan diferentes inversiones porque claro, el fraude es tan alto pues que les conviene más poder seguir robando la energía. Y tenemos también otro agravante con Afinia y es que ustedes recordarán que en el 2020, en plena pandemia, en marzo, la energía subió tanto que la CREC autorizó que las empresas difirieran esos aumentos. Entonces, ese aumento diferido que hoy tiene por cobrarle a Afinia suma 1.4 billones de pesos que también son de difícil recaudo y que definitivamente no se sabe si se van a recuperar y sobre los que no se cobran intereses. ¿Cómo van las cuentas suyas? ¿Cómo va sumando ahí? Cartera de 30.000 en Malambo. Aquí cartera castigada ya dada de baja 900.000 millones según la exconcejala, 79.000 millones de pesos de robo mensual de electricidad. Ahorita le llego Nacho, a lo en otras palabras, según lo que dice la Paulina Aguinaga, casi que la inversión que va a hacer la nación en el metro de la 80 es lo que se está gastando EPM con esas inversiones en la costa. Prácticamente lo mismo. Falta el tercer. Sí, pero con un factor adicional, que esto sigue creciendo, porque esa cartera No, eso castigada sigue sigue todos los Sigue, días, o sea, sí. va a ser mucho peor el asunto. Sigue el tercer punto. Y en el primer punto, el alcalde en esa época, 2012, era el final de Alonso Salazar, el principio de Aníbal Gaviria. Esa transacción valió de EPM con Afinia, valió 314.000 millones de pesos y atienden a más de 1.5 millones de usuarios. Les adeuda. Esa deuda. En este momento hay que capitalizar a Malambo en 37.000. Más la cartera de no pago de 30.000, perdóneme, ahí vamos. Pero viene el último, bien interesante. La cereza. Por estos días se está hablando mucho de AAA. No saben ustedes en qué consiste esta empresa. Otra empresa de Barranquilla. Veamos qué nos dice la exconcejala. Bueno, la AAA es la empresa que presta los servicios de aseo, acueducto, alcantarillado en Barranquilla y otros 14 municipios. Acá hay una preocupación muy grande y es básicamente porque esta empresa, la mayoría accionaria, era propiedad de una empresa española, INASA, que gracias a las investigaciones que adelantaron las autoridades colombianas y españolas descubrieron que durante más de 17 años se cometieron diferentes delitos de corrupción, malversación de recursos, lavado, falsificación de documentos y demás, que llevaron a que en 2017 la Fiscalía le expropiara esas acciones a los españoles. Posteriormente, en 2022, la Sociedad de Activos Especiales, como esto ya había sido expropiado, le vende esas acciones a la empresa de alumbrado público de Barranquilla, que tiene una particularidad y es que es una parte pública y otra parte privada. Pero son los privados los que ponen los 565.000 millones para comprar ese paquete accionario que tenía la SAE, que habían incautado de la AAA. Pero como es de esperarse, pues los españoles no se iban a quedar de brazos cruzados y ya interpusieron ante instancias internacionales las acciones jurídicas contra el Estado colombiano para recuperar esas acciones.
lo que implica que hoy ese negocio tenga un riesgo jurídico y financiero muy alto en caso de que EPM quiera comprar esa empresa. ¿Qué tiene que ver EPM? ¿EPM la quiere comprar? Sí, mientras todo el mundo está entretenido con ese circo que se montó en el Consejo en torno de si se aprueban o no esos 330.000 millones adicionales de transferencias, silenciosamente se está avanzando en la compra de este negocio, que además a mí me llama la atención porque se repiten muchas historias que hemos visto en Malambo y en Afinia. La cultura de pago, por ejemplo. Esta empresa, la cartera de más de 720 días, es decir, de más de 2 años, se le duplicó entre 2021 y 2022, sumando, agregándole a esa cartera más de 128.000 millones de pesos. Además, EPM tendría que llegar a hacer grandes inversiones fuera de lo que pague por el paquete accionario, grandes inversiones que en todo caso representarían más de 137.000 millones de pesos, y también el recaudo en esta empresa es muy bajo y está por el orden del 75%, es decir, es repetir pues, los errores del pasado. Ahí lo tienen, lo dice la precandidata a la alcaldía de Medellín. 3 negocios puntuales en la costa y todos con un factor común, el no pago. El no pago. Bien complejo esto. ¿De quién depende todas estas malas negociaciones? ¿O cuál es el interés de EPM de Diferentes estar administraciones, adquiriendo? Nacho. Sí, obviamente, esto no se lo vamos a poner todo a esta, no, estamos hablando, esto se volvió en un negocio continuado desde varias administraciones, pero ya está tocando fondo, porque esto tiene un riesgo gigante, ¿o no, María Andrea? Sí, y lo otro, Nacho, es que son las juntas directivas de cada uno de esos gobiernos los que autorizan hacer este tipo de transacciones. Entonces también habría que mirar cuáles eran esas pretensiones de la junta directiva en EPM de cada uno de esos ciclos. En el 2012, cuando estaba terminando Alonso Salazar, y posteriormente los que le siguieron, que luego del 2012 fue Siguió Aníbal Gaviria. Aníbal, luego En Federico, y pues por supuesto ahora que están con la AAA. ¿Cuánto puede ser todo esto? Veamos qué nos dice la precandidata a la alcaldía de Medellín. Nacho, usted está sentado para que se tenga fino. Estamos hablando de más de 3.3 billones de pesos entre la cartera que han tenido que castigar, las pérdidas acumuladas, la opción tarifaria que es de muy difícil recaudo y el robo de energía. Lo que ese robo de energía mensual le representa a la empresa son 3.3 billones de pesos que impactan a EPM y que uno no entiende cómo quieren ir a seguir repitiendo este tipo de negocios, máxime cuando la AAA lo que estarían comprando es una concesión, porque esa concesión también se vence en el 2033 para el caso de Barranquilla. En resumen, mientras acá los medellinenses nos simulan que nos congelaron la tarifa de energía, en la región Caribe, EPM le está regalando los servicios públicos a los costeños. Pues este era un informe que quise construir, dado la carta que envió, la envió a la presidencia, se la envió a todas las directivas de EPM, haciendo estas denuncias. Preocupante. Pero es que en últimas, Nacho, entonces los 125 municipios de Antioquia estarían subsidiando, pagando puntualmente cada uno de estos municipios que está atendiendo aguas de Malambo en el Atlántico. Porque acá quien se demore, de hecho, al segundo mes, te cortan. Sí, te señor. cortan. Dos modelos en 2 regiones completamente diferentes, pero están siendo subsidiados por los países. Nacho, lo otro que queda ahí en el ambiente es como, carajo, hasta dónde esos dineros adicionales que está pidiendo la alcaldía de Medellín de empresas públicas, sabiendo que se están haciendo este tipo de inversiones. O sea, queda también como en entredicho, ¿será que se justifica que la empresa de servicios públicos, que ha hecho malas inversiones en la costa, se ponga también a entregar dinero a la administración del municipio? Pues habrá que cuidar Y a es por EPM. una 10ª parte de lo Sí. que dice la concejal se ha perdido. Habrá que ver y buscar un informe, cómo van las inversiones en Chile, Panamá, Centroamérica, si están generando réditos, porque en últimas son empresas para que generen ingresos, no para perder, ni hacer transferencias de todo lo que pagamos acá para otro lugar. Queda abierto el debate, datos bien interesantes, mientras todos estamos pendientes del 8º round en el Consejo de Medellín, mientras por otro lado siguen creciendo los morosos. Claro, Nacho, que si para el 8º round ven este informe, pensaría yo que habría un 9º round, que ya ese 8º se perdió también. Muy bien.
María Andrea, cambiemos de tema, sigamos en Antioquia. ¿Quién entrega firmas? Nacho, pero sí, qué pena me le meto ya No, que veo ese ya. informe que usted dijo. Yo tengo un mensaje del alcalde de la ciudad que tiene que ver con lo de las tarifas de servicios públicos, para que vea las ironías del mensaje del alcalde Daniel Quintero. Esto es en el sector Miraflores del barrio Buenos Aires. Mire, si nos amplían ahí un poco, yo la verdad ahí no alcanzo a leer. Es una de las vallas. ¿Sabías que dice que sabías que el alcalde Quintero congeló las tarifas de energía? Servicios públicos. Y mire, pues, no sé hasta dónde es válida Y para hay un hacer ese hueco. tipo de publicidad. Y mire el sitio donde lo ponen. Macho hueco en medio supuestamente de la congelación de las tarifas de servicios públicos. Yo me quedé preguntándome eso. Está esa aplicación que nos la han promovido cantidades, el hueco, ¿cómo es que se llama? Huecosmed. Huecosmed. ¿Será que la gente no sabe que eso existe? ¿Será que mejor en vez Nacho, de no poner creo. esa valla, pongámosle, hey, Huecosmed viene y soluciona el problema? Reportesmed. Es casi como si le hubieran hecho una mandada. Nacho, al se llama alcalde. Reportesmed, corrijo, porque yo la Reportesmed, tengo. porque sí. Y sí sirve, porque Sí Nacho, por mi sirve, casa están sí. organizando las calles a través de un Pero reporte. Y yo lo- lo que veo es que no tiene difusión, no tiene difusión. Exacto, Eso es lo que está difusión sí pasando. casi Eso por un lado, y por otro lado, no sé qué tan válido sea este tipo de publicidad cuando estamos a 4 meses de una jornada electoral donde claramente hay unos candidatos que son del alcalde de la ciudad. Pero usted sabe, José Gil, Obviamente, que- ahí el efecto es contraproducente 100%. Usted sabe que toda administración en su remate hace publicidad de todo lo que hizo en su cuatrenio. Entonces, está sacando el pecho por esto. Pero un Sí. asunto para acotar ahí frente a los huecos es que había una polémica porque la Secretaría de Infraestructura no había podido adjudicar un contrato para reparación de la malla vial. Ese contrato incluso había sido detenido por la Personería de Medellín porque muchas de las empresas que participaron pues también habían advertido que había unos vicios en la adjudicación de este contrato y solamente hasta creo que fue ayer lunes que por fin se puede adjudicar un contrato de 65.000 millones de pesos para reparaciones de la malla vial. Entonces hasta hace poco estuvieron reparando, pero ahorita nuevamente vuelven a aparecer estos huecos. Entonces puede que sí funcione la aplicación, puede pero que no sí, había pero plata entonces ya, todavía dale, con Aunque que... no hay hay que hacer plata. también una salvedad ahí, Nacho. Muchos de los huecos son de EPM. Por ejemplo, en ese caso, creo que es de EPM porque está muy bien delimitado. o de sea, Tigo Ure cuando o de que generan las cuando hacen redes. los trabajos, Sí. sí, es directamente de EPM ¿Quién debe los resolver? organiza. Exactamente. Pero hay que estar al frente, hay Claro. que decirle al gerente de la ciudad que esté al frente, de Malambo, de AAA, de Afinia, de los huecos, porque eso hace parte, es el presidente de la Junta, ¿o no? Sí. Hace parte de la Junta. Hay que estar al tanto de todo lo que ocurre y EPM no se puede debilitar. Hablemos de Luis Fernando Suárez. Sí, Nacho, mire, lo que pasa es que pues está acercando el límite para entrega de firmas y Luis Fernando Suárez, quien aspira a la gobernación de Antioquia, recordemos que él fue también gobernador encargado en el gobierno de Aníbal Gaviria, pues como por más de un año en intervalos de tiempo. Y hoy pues estuvimos conversando con él sobre cómo va a ser esa entrega de firmas. Tiene realmente 537.000, pero él advierte que está en un periodo de una preauditoría. No las va a entregar el 29. Él dijo que pidió una aclaración en la registraduría y allí le indicaron que sí las puede entregar incluso en el mes de julio y además pues podría también inscribirse. Esto fue lo que nos contó inicialmente. Tenemos un equipo preauditando las firmas, haciendo reconteo y organizándolas como exige la registraduría. No tenemos todavía la fecha final, pero sí debe ser antes del 15 de julio. Vamos a ir a la registraduría con las firmas, con el programa de gobierno. Y Nacho, pues Luis Fernando Suárez era uno de los que había sido invitado por Andrés Julián Rendón, por Mauricio Tobón, por Juan Diego Gómez, se me está quedando uno, Eugenio Prieto, para hacer esta posible alianza de la centroderecha. Entonces también se le preguntó qué ha pensado sobre estas alianzas y con quién definitivamente pues no estaría dispuesto a hacer una. Proceso de firmas, nuestra agenda será más intensa en lo político para buscar esas alianzas y buscar consolidar y fortalecer nuestro proyecto. Sí, yo he dicho con claridad que nunca haría política con Daniel Quintero ni nadie cercano a él. La ciudad no va bien, en estos recorridos por la ciudad vemos basuras, escombros, parques descuidados y desafortunadamente la ciudad está todos los días perdiendo. Y siguiendo con Antioquia, el lamentable accidente de Uber, ¿en dónde? Sí, Nacho, en el Urabá, mire, pues desafortunadamente son 33 personas las que resultan gravemente lesionadas, heridas, que se movilizan en un bus
y choca con un vehículo que estaba allí parqueado, con un camión. Esto, Nacho, se presentó exactamente en el sector Bajo del Oso, allí en el tramo apartado y turbo, donde hay una recta. Esa es una vía como que es amplia, bastante amplia, recta. El vehículo, el bus iba a toda velocidad, el camión estaba parqueado, como que no se percata y choca. El conductor del bus pues fue llevado a un centro asistencial en delicado estado de salud, y los otros ocupantes pues fueron atendidos también, algunos en el sitio y otros llevados a centros asistenciales. Oiga, doña Andrea Sierra, ¿qué le pasó al expresidente Duque? Algo que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Él se encontraba caminando por unas de las calles de Estados Unidos cuando fue interceptado por un hombre que apareció amable en un inicio y le pidió que si podía tomarse una selfie, que él estaba registrando ese momento, que si podían compartirlo. El expresidente de la República, Iván Duque Márquez, se acerca, empieza a conversar con el hombre, quien lo interpela y empieza a cuestionarle sobre sus relaciones con la ñeñe política, su financiamiento de campaña y cómo la cocaína sería el principal insumo que le habría dado el dinero para llegar a la presidencia de la República, que su mandato habría estado bañado por sangre, e incluso termina la disertación diciéndole que es un asesino y un paramilitar. Los agravios, además de fuertes, se dieron en presencia de las hijas del presidente, quienes estaban disfrutando de una caminata con el exmandatario de los colombianos. Esto fue lo que se vio en redes sociales, una parte de esa discusión. Can we take a selfie? Sure. Okay. 1, 2. Can we say Ñeñe Hernandez? No Ñeñe Hernandez. He's a motherfucker, man. Man, he paid for your campaign. What are you talking about? He didn't. How much cocaine paid for your campaign? Nobody How paid much a single- blood? How many people did No you have blood, ordered man. killed? What about what's his name? Alexis Lopez Tapia, the Nazi who you brought in to advise? No, Alexis, you should be informed, man. No, I am. I know You're all not about that informed. dirty shit you did. No, you're not informed. Ah, es que es americano, Él supuestamente. es americano, claro que sí. Periodista. Incluso se lo preguntan, ¿usted de dónde es? Y les dice, ¿cómo así? Yo soy de acá, yo soy norteamericano. Y el expresidente Iván Duque le insistía, infórmese, compañero, infórmese de lo que está hablando. Y le decía, estoy informado, estoy plenamente informado de lo que estoy diciendo y aquí todos lo sabemos. Y de ahí fue cuando empezó a gritarle en un español, valga decirlo, bastante admirable, asesino y paraco. Lamentable. Lamentable. Don Duber. Hábleme del helicóptero Fuerza Aérea, ¿qué pasó? Nacho, mire, pues son de esas noticias positivas que también hay que contarle a la ciudadanía y otro tipo de labores que realiza nuestra Fuerza Aérea. Mire, Nacho, esto se presentó allí precisamente en el municipio de Urrao, donde la Fuerza Aérea pues se acercó allí al corregimiento de Mandé a recoger dos mujeres, a trasladar más bien dos mujeres, una de 19 y otra de 33 años, que pues estaban en embarazo y tenían algunos riesgos. Cuando eran trasladadas a la ciudad de Medellín, la mujer de 19 años dio a luz al interior del helicóptero, estaban en pleno vuelo y pues fueron precisamente los paramédicos de la Fuerza Aérea quienes ayudaron a asistir este parto que por fortuna se dio en buenas condiciones. Don José, volvamos al panorama nacional. Petro y la emergencia económica y social radicada por La Guajira. Sí, Nacho, el presidente de la República nada menos está en esa zona del país y allí se refirió a dicha emergencia, qué podemos esperar, por cuánto tiempo sería y, entre comillas, dejó ciertas dudas sobre qué decisiones tomaría frente a dicha emergencia económica y social. Veamos. Estamos evaluando en este momento hasta dónde llegan las medidas de gobierno que podemos impulsar, hasta dónde llegarían las medidas de cambio de leyes, que es lo que implicaría una emergencia. Indudablemente tenemos una calamidad pública que ha sido declarada incluso por la misma Corte Constitucional y una amenaza de agudizamiento a partir de la congruencia entre crisis climática que asciende y fenómeno de Niño que tiende de moderado a grave, de acuerdo a las probabilidades que nos brindan las instituciones climáticas que hay para el tema. Y por otro lado, Fedesarrollo, ¿qué está diciendo José Gil? Vea, Nacho, Fedesarrollo, y tenemos unas gráficas, entregó unos resultados de
el índice de confianza comercial, el cual creció frente al mes de abril del 11.1 subió al 21.5%. Eso dicen que es porque perciben una mejor situación económica en el país. El índice de confianza industrial también se recuperó, pero es así levemente, solo llega a casi 2 puntos, 1.8 puntos, y sigue estando en un índice negativo del 4.2%, pero dicen que ahí la mejora es por la expectativa de ventas en el segundo trimestre del año. Y lo último tiene que ver con la capacidad instalada. La capacidad instalada también está en el 73.9% la capacidad instalada industrial que se está utilizando. Esta sí bajó 0.6%, Nacho. Ay. Bueno, menos mal. Porque el país no se detiene. General, sí, no, hay que seguir. En general, y la economía no va mal. Esas cifras son relativamente buenas. Sí, en medio del escenario, pues. Sí, en medio del escenario, pero es que la economía no va mal. El país se sigue moviendo. La economía se sigue moviendo, Nacho. Sí, el país sigue moviéndose. El país por ahora no ha tenido ningún conato de decir que, hombre, esto se acabó. Se paralizó. No, para nada. Lo que sí están paralizados son los niños que no están yendo a estudiar. Y es una alerta a nivel nacional que está haciendo la Procuraduría General de la Nación, Nacho. La cifra no es menor porque estamos hablando de más de 341.000 niños y niñas que en todo el país dejaron de estudiar. De hecho, de acuerdo con la Procuraduría, serían 341.417 niños que cesaron sus actividades por diferentes motivos a nivel nacional en el territorio. Y por eso se le pide puntualmente al Ministerio de Educación que comiencen a pasar los reportes primero de qué es lo que se está haciendo para evitar la desescolarización de estos niños. Y segundo, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones que están llevando a estos menores a abandonar sus estudios académicos? Porque estamos hablando de que se quiere centrar, se quiere intensificar esa investigación en la primaria y en la secundaria. Yo quiero que escuchemos un poco de lo que dijo en este momento la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, Viviana Mora, con relación a esa petición, a esa alarma que está lanzando la Procuraduría General de la Nación. Hemos solicitado al Ministerio de Educación se informe a la Procuraduría General de la Nación las tasas de deserción escolar en los niveles preescolar, básica y media durante los últimos 3 años, desagregada por entidad territorial certificada en educación. Asimismo, las causas identificadas que han incidido en esta problemática, las acciones concretas desplegadas por esa cartera ministerial para hacer acompañamiento a las entidades territoriales que presentan mayores índices y finalmente el estado de avance del sistema de información de monitoreo, prevención y análisis de la deserción escolar en el país. Lamentable, así como el otro dato que usted dio, que ya todo el mundo lo ha publicado, la cantidad de menos embarazos en este país. O sea, se va a envejecer, eso va a dar pie para la reforma. La reforma pensional va ahí. Óigame, María Andrea, ¿cómo así que llegaron con puertas subacuáticas? Nacho, ¿se acuerda que usted creo que fue hace como 3 semanas, nos estaba contando acerca de unos mamparos compuertas? Mamparas, sí. Que faltaban para llegar para poder poner a funcionar las turbinas 3 y 4. Pues Nacho, Oye, ya llegó la primera. Ese avionzote. Ya llegó la primera. Este avión aterrizó en el aeropuerto José María Córdoba. Se trata de un avión ruso, el Antonov, el avión más grande de carga del mundo. Hombre, ¿y usted cómo no me avisó para yo ir a ver aterrizar el avión? Pues imagínese, Nacho. Ese avión es gigante. Sí, es enorme, es de lo más grande. No sé. Imagínense las dimensiones. Recuerden que hace como 10 años, quizás más, llegó un avión grandísimo al... Pero ese Antonov, mire, se tragó toda la pista 2, entonces está ahí. ¿No quiere ir a una vueltecita en él? No, y eso que se llevó más el show del avión que lo que tiene... Sí, claro. No, es que yo le digo, usted cómo no me contó, yo me hubiera parado ahí a ver aterrizar el avioncito. Eso es una mole gigante. ¿Le puedo dar un dato ahí chiquitico? El Antonov 124, que fue el que vino, es considerado el más grande en servicios operativos y es solamente superado por el Antonov 225. Qué gigantesco. Ese sí ese lo he visto yo. A mí me gustan más o menos los avioncitos, pero bueno. Ahí llegó la compuerta. ¿Cómo sería grande y pesada? Llegaron las partes de la compuerta, porque no llega completa. Esa compuerta, Nacho, tendrá que ser ensamblada allá en la central hidroeléctrica, por lo tanto va a ser trasladada en varios camiones que técnicamente se llaman camiones de cama baja.
Imagínense que el peso es de 80 toneladas, pero ¿dónde van estas compuertas? El No peso que es- trae ese avión, esas pertitas que traen pesando. Oiga. Sí, Nacho, 80 toneladas. Perdóneme que le diga, me escribió usted con una noticia, porque que mire la la- logística, eso no lo sí. hicieron en Rusia, lo hicieron en Croacia. En Croacia. Croacia. De hecho, se la consolida logística, se ¿cuánto consolida vale contratar en ese un avión? hito logístico, Nacho, es un hito logístico para EPM y para el proyecto Hidroituango como tal de poder trasladarla. Y mire, la montan en un camioncito, el camioncito la lleva. Y así se la tienen que llevar, Nacho, por estas montañas de Antioquia y esas En unos. curvas, pues imagínense. Qué dato tan... La ensamblan allá, pero esta es una de 4 que se necesita. O sea, el Antonio vuelve. Claro, Nacho. Entonces me averigua cuándo Yo, vuelve, por yo favor. le estaré Necesito que esté alerta, yo quiero ir a ver aterrizar el avión. No, Nacho, es que- pero mire que es que el dato no termina acá, en el avión, que claro, es impresionante y es gigante, sino en cómo van a instalar esas compuertas porque son subacuáticas. No es la imagen tradicional que hemos mostrado en el vertedero, usted se sino imagina que la va bajo el agua. la grúa que tienen que tener, o sea, esto es un reto Y de el, ingeniería. y el equipo especializado se instalan a una profundidad de 60 metros del río Cauca y tiene que ir una a una instalada, pues esta solamente es la primera. Tendrá que pasar un tiempo para poderla ensamblar. Posteriormente un equipo de buzos que son especializados realmente en estos trabajos subacuáticos tendrán que descender. Esto es una animación pues de lo que sucedería en ese momento y empezarán a hacer el proceso de instalación. Se estima que en el mes de diciembre pues esté instalada por lo menos una de estas compuertas, Nacho. Pues mi felicitación a los señores de PM. Qué logística, ese avión desde Croacia hasta aquí, ese avión en donde paró, qué cosa tan increíble. El costo debe haber sido bastante grande, pero con esto ya se garantiza una tranquilidad muy grande en Hidroituango. Pues el traslado, Nacho, y hacer todo el proceso logístico duró un año para poder mirar cómo lo iban a trasladar, hacer las contrataciones debidas, los permisos, un año solamente para una. Es un Y proceso vienen logístico ahí los buzos, los enorme. profesionales. Interesante, eso me imagino que quedará documentado y muy bueno que EPM nos vaya mostrando todo ese material a los paisas y a los colombianos para que Sí. sepan que estamos hablando ya de alta ingeniería. Nacho, la pregunta que queda es, esa compuerta, ¿qué va a reemplazar dentro del proyecto? Aquí O sea, tiene que la hay- ingeniera, vea, la ingeniera le puede contestar, ingeniera. No, esa parte- Ingeniera Botero, póngase el casco, por favor. Esa parte, Nacho, se aleja de mi conocimiento. Eso lo debe responder el ingeniero William pero Giraldo. mañana nos trae el dato, que tapan esas puertas. Eso sí es fácil de averiguar. Yo recuerdo que el gerente de Hidroituango sí nos había contado que en el momento lo que tenían era como una especie de concreto. Entonces la idea es quitarlos provisional, quitar los concretos y poner las compuertas. Ay, vale su Que las plática, compuertas van todos. en los túneles subterráneos. Bueno, continuemos. Don José, el dólar hoy se quedó tranquilito, un poco a la baja. Un poco a la baja, Nacho, tuvo una jornada entre su apertura y su cierre de un movimiento de solo 9 pesos, entre su máximo y su mínimo sí de 60 pesos, pero bajó levemente, termina en promedio a 4.150 pesos, esa será la TRM del día de mañana. ¿Quién me está mostrando aquí, chicaneando? Es que es muy Compró impresionante. dólares. No, el un avión. Airbus, un El Airbus. Airbus A3. De esos que es más grandes para usted grande, viajar. El A328, que es el más grande. Cabe casi que 2 veces dentro del avión. Fue tan impresionante. Queda dentro del Queda dentro del antonov. avión. Impresionante. Bueno, óigame, pues esto, la CPI. La sigue Corte Penal Internacional. Sí, señor. Lentos, yo no sé si seguros, pero lentos. Pero reanudaron esas investigaciones. Esa es la noticia de hoy con relación a Venezuela, Sí, cabe claro. resaltar. ¿Qué investigaciones? Crímenes de lesa humanidad que hayan sido cometidos por el Estado venezolano. Esas investigaciones estaban en pausa porque las estaba adelantando precisamente el Estado venezolano. Pero de acuerdo con la determinación y el comunicado que se compartió hoy en la mañana, dice la Corte Penal Internacional que no se están recolectando las pruebas suficientes y que parece que la investigación en un momento se hubiese visto suspendida y que por eso han tomado la determinación de llevar esto nuevamente a la fiscalía, entre comillas, que tiene la Sala Penal Internacional para que siga ahondando y determinando qué fue lo que pasó, esclareciendo los hechos en los que se pudo haber presentado crímenes de lesa humanidad por parte del Estado venezolano hacia la población. Voy a abrir comillas para leer. Como parte de su consideración de los factores restantes, la Sala señaló que Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que en muchos casos parece haber tenido
inactividad investigativa inexplicable. Y por eso la Sala Penal Internacional reanuda la investigación. Pues les toca, porque, bueno, y menos mal ya la oposición anda fuerte, se anda, digamos que fortaleciendo el panorama político, porque en este momento eso es un monopolio de Maduro. Y seguramente pues las gana, porque él tiene su Consejo Nacional Electoral o el que cuenta los votos allá, las tienen y no hay nada más que hacer. Los que sí están bastante molestos, y esto creo que va a ir creciendo, son los taxistas de Uber. Sí, Nacho, molestos, y hoy se dieron cita justo a las 11 de la mañana al frente de Jumbo de la 65 para manifestarse contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo que ellos dicen que pues, es el incumplimiento de una promesa del presidente donde decía que les iba a dar una tarifa preferencial en el tema del alza del combustible. Pues fueron varios vehículos que se reunieron y luego hicieron una ruta que llegó hasta San Juan. Y dicen ellos, Nacho, pues que los están acabando entre la ilegalidad y el alza del combustible, que para el próximo mes también tendrá seguramente alza. Y dicen que los próximos días también van a viajar a la ciudad de Bogotá para planear un paro nacional de taxis, porque dicen ellos no aguantan más el alza del combustible. Vean, Nacho, vamos para 3.000 pesos. Estamos cerquita de los 3.000 pesos. Si un taxista se consume solo 4 galoncitos en el día, son 12.000 pesos. Si eso lo multiplicamos solo por 5 días, son 60.000 pesos. En el mes son 250.000 pesos que les ha subido el combustible desde agosto a la fecha. Y que no les han incrementado la tarifa a ellos del... Pues se las incrementaron levemente, pero obviamente los dueños de los carros no les han bajado el... Pero le incrementaron comenzando el año y no cada mes, como lo hacen con el combustible. Don Duber, ¿cuál es el run político de hoy? A ver, usted lo tiene ahí con sondeos y Nacho, encuestas. Sí, tiene que ver con precisamente el concejal Daniel Duque y pues el candidato también por el Partido Verde, Jaime Cuartas, porque recuerde que hace algunas semanas, algunos días estuvieron ellos acá en nuestro programa y nos decían que iban a realizar una encuesta por parte del Partido Verde para definir cuál iba a ser el candidato único de esta colectividad. Pues Nacho, hace tan solo algunos minutos se dio a conocer que ya se había realizado la encuesta porque ellos mismos dijeron que el partido no iba a dar a conocer el nombre de la firma y tampoco iban a decir el momento exacto donde se iba a realizar. Pero lo cierto es que hay un empate técnico, Nacho. Daniel Duque tiene una votación allí o un puntaje del 22,1% y Jaime Cuartas del 21,9%. La gráfica dice al contrario. Aquí dice, bueno, le voy a leer exactamente la fuente. Daniel Duque 22,1% y Jaime Cuartas con 21,9% es lo que es. Y el margen de error es... Oiga, ese es el peor de los escenarios, un empate técnico, entonces sí, ¿hay qué? Ahí solamente un margen de error del 0,2%. Lo que ellos están pidiendo pues es que se tenga en cuenta otro mecanismo que todavía no se ha definido cuál, ni se sabe cuál va a ser, y lo que el partido les ha pedido es que continúen en las calles haciendo campaña, dándose a conocer y escuchando las regresiva. Al parecer la dirección de avales del partido Alianza Verde, que está en Bogotá, se va a reunir mañana para evaluar estas dos encuestas y hacer el pronunciamiento oficial. Creo que alguien va a terminar bravo. No, ¿Cuándo o sea, el no? pronunciamiento, ¿Cuándo el no? pronunciamiento No, de qué es lo que va a seguir, si va a ser el proceso de consenso, como dice Duber, pero la dirección de avales se va a reunir mañana para tomar una decisión. En esos sondeos, en todo eso, hay uno que siempre termina bravo con el resto. Está muy cerrado. Demasiado. Está muy cerrado. Eso es real, pero cuando las cosas son tan apretadas, aún más. Sí, tiene usted toda la razón. Cuando usted me ganó a mí 40-20, indudablemente usted ganó. Pero si los dos sacamos el uno 21-9 y el otro 22-2. Pero venga, qué pena, Nacho, yo meto ahí la cucharada para rematar. Me sorprende muchísimo ese resultado. Yo pensé que la diferencia iba a ser un poco más marcada, teniendo en cuenta que si bien ambos están en el mismo partido, pues tienen concepciones ideológicas de cómo manejar la ciudad muy diferentes. Y en el Consejo de Medellín, pues sí se ha visto más la intervención, digamos, del concejal Daniel Duque. Entonces diría, uno pues tendría, digamos, como más penetración, digamos, tanto en las redes sociales o en la televisión o en lo que se ve. Pero es muy interesante. Esto pues también habla del trabajo que está haciendo Comuna a Comuna de Jaime Cuartas. Acuérdese que no se vaya sin tirar la noticia que le tengo. Llenos, particularmente aquí al lado del canal, esto se llenó de lugares de venta en la calle. De hecho, hasta particularmente muy
yo no sé cómo decirlo, pues ya las mesas y las sillas están en la calle. No es solamente Sí, la en la venta, vía. Nacho, No, todo no, un en la espacio. En la vía principal. En la vía principal ya mesas y listo. Bares Y portátiles. pasa alguien de control, nadie. Pasa alguien a ver por qué esto es un paradero de tractomulas varadas, abandonadas. Nadie. Y se van llegando y se van llenando y se apoderan del espacio público, que fue lo que me impactó mucho cuando conocí Barichara. Ese respeto por el espacio público, por no invadirlo, para que sea caminable, para que la gente lo pueda disfrutar. Aquí es todo lo contrario. Tengan lo más feo que... Pues muchos de ustedes saben que los vendedores ambulantes deben estar registrados, ¿o no es así, María Andrea? Deben Sí. tener un permiso, pero yo no sé cómo catalogarlos, porque hay uno que lleva su maletica, donde lleva su chicle, no sé si se necesita un permiso, o es aquel que tiene El que la ocupa venta espacio del público. salpicón, El que la ocupa venta del espacio. mango. ¿Cómo funciona eso? Pues Nacho, mire, estos venteros ambulantes tienen que tener un permiso, pero aquellos que estén ocupando espacio público, entonces el de la venta de mangos, o el de la venta de medias, o de zapatos. Los que están estacionados. Los que están estacionados. Y esa ocupación del espacio público pues debe cumplir unas regulaciones, en tanto el horario, qué es lo que se vende y pues también que no se genere una vulnerabilidad frente a las personas que hay alrededor, que no ocupen un andén, por ejemplo. Pues hoy, Nacho, fíjese que se entregaron 725 resoluciones a venteros y venteras que trabajan de manera informal, que es muy diferente decir informal a ilegal. Esos registros que ustedes ven en las manos los califica para que tengan esta venta, digamos, ya de una manera legalizada en cuanto a la ocupación del espacio público. Pero 725 es un dato muy pequeño frente a la gran cantidad de venteros ambulantes que se estima desde la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Espacio Público, porque nos dan una cifra acá muy reveladora, y es que nos manifiestan que se cree que pueden haber 35.000 venteros en toda la ciudad. Eso es un dato después de pandemia, teniendo en cuenta que sí, se perdieron algunos empleos y pues las personas nuevamente adoptaron, digamos, otra forma de economía, 35.000 venteros. Y de esos 35.000, solamente 10.000 tendrían un permiso para ocupar espacio público. De ahí lo que usted acaba de decir, Nacho. El 80% de esos venteros ambulantes están ubicados en la Comuna 10, es decir, el centro y la Candelaria. Bueno, antes de recibir a nuestro economista, el doctor Jesús Botero, vamos a rematar que usted dijo, vale la pena verlo. Sí, Nacho, porque es una noticia primero impactante y tenemos que advertir que las imágenes que vamos a ver son sensibles para quienes están en casa, pero es un niño que se salvó milagrosa e inexplicablemente de una caída de 12 metros de altura. El niño estaba en lo que nosotros conocemos como un canopy o tirolesa. Estas imágenes son en México, en Monterrey, en uno de los parques. Y la atracción, puntualmente la del niño, no se sabe qué fue lo que sucedió y son hechos de materia de investigación. La cuerda del niño falla y el niño cae, Nacho, con tan buena suerte, con una bendición tan impresionante, que el niño cayó en aguas de un lago que estaba cruzando en ese momento y salió absolutamente ileso. Cuando van por el niño está caminando sin lesiones, perfectamente Y no se ahogó. sano. Después del susto, yo creo que más grande de su vida, luego de caer, como le decía, 12 Está como la metros que de mostró altura. Duber hace 15, 20 días, la niña que se le suelta la mamá y la pisa. Entonces, Increíble. La atracción tiene una... Los ¿qué niños pasa? tienen su ángel. La atracción Sí, tiene la una niña de hace longitud. 15 días, indudablemente tenía su ángel de la guarda. Total. Un E iba en batallón. moto. No, y este también, este Y niño este también. también, el angelito de la Hagamos guarda una pausa y pasó vamos a rico. hablar de economía con nuestro invitado del día de hoy. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia nuestros 3 doctorados en estudios interdisciplinarios en psicología, educación o comunicación. Inscripciones abiertas, 604-448-7666, www.ucatolicaluisamigó.edu.co. Vigilada Mineducación. Aquí hablando de bodegas con José Gil, y es que ese término se acusó aquí en Nación, ¿de acuerdo? Sí, señor, con Rodolfo Correa. Con Rodolfo Correa. Después tuvimos al presidente actual de Colombia, Petro Ondestadúber, hablando con ella, y nos lo dijo, aquí nació el asunto de las bodegas mías. Y en este momento están repotencializadas, están funcionando, activas, están bien activas. Están muy activas, se habían tranquilizado, ahora están haciendo un trabajo muy juicioso. Puede ser, Nacho, parte de la estrategia Sí, claro. de contrarrestar la situación que se está viviendo
en algunas partes del país. Doctor Botero, ¿cómo me le va? Muy bien. ¿Ustedes cómo ¿Qué están? ha hecho? Ver el país, mirar cómo evolucionan las cosas. Lo invitamos porque muchas personas pensaban que esto iba a ser la debacle, que la economía se iba a hundir con el gobierno, que esto iba a ser desempleo, pobreza, en fin, por los temores que genera la ideología de nuestro actual gobierno. Pero parece ser que la economía sigue funcionando. No hemos tenido, digamos, datos críticos de desempleo. Ya la inflación parece que está un poco controlada. Le ayuda bastante el precio del dólar, retomando su cauce, digamos, normal. Usted como economista, ¿qué puede decir de este primer semestre bajo la tutela del presidente Petro, del actual gobierno? Resiliencia. Lo que ha pasado en Colombia es que el país es resiliente y está siendo capaz de manejar lo que llamaríamos las tensiones políticas que ha habido. Y de alguna manera, pues bueno, los resultados han sido buenos. El primer trimestre tuvimos un crecimiento del 3%. Hay un datico preocupante en abril. El índice de seguimiento de la economía, el indicador de seguimiento de la economía está cayendo 0.8. Pero en términos generales creo que todos los analistas del país en consenso están pensando que el año lo vamos a liquidar con un crecimiento de 1.3, 1.4, 1.6, algo pues entre 1.3 y 1.8. Lo que pues después de 2 años de un dinamismo impresionante, porque tuvimos, pues acuérdense, un año de 10 y otro año de 7.3, después de ese dinamismo, pues es lo que yo diría un aterrizaje suave de la economía sin un muy tremendo traumatismo. Hablar de ese crecimiento es hablar de crecimiento, es hablar de que estamos en tablas. A ver, este año era muy difícil esperar una cosa distinta, porque es que, claro, viene COVID, viene la recuperación fuerte que mantuvo, creo que en Colombia, un dinamismo interesante, pero tarde o temprano uno tiene que ajustarse a la tasa de crecimiento, digámosle, tendencial del país, que es una tasa entre el 3 y 3,5. Entonces, bueno, bien, estamos en el proceso de ajuste. Yo diría que normal, y normal como con 3 características muy especiales. Primero, el tema del dólar ha ayudado, pues en cierta medida, porque pues también ha limitado presiones inflacionarias. El dólar ha respondido en Colombia a un fenómeno que tiene como 2 componentes. Primero, en general, en los mercados mundiales, el dólar, que se fortaleció muchísimo hacia octubre del año pasado, ha venido perdiendo terreno. El índice de XY, que valía 112, 115, hacia octubre del año pasado, ya está valiendo 102, lo que quiere decir que ese debilitamiento del dólar ha permitido pues, que las monedas se ajusten de manera razonable. Y segundo, pareciera que los mercados mundiales están percibiendo que la institucionalidad colombiana pues, funciona, que de alguna manera pues, primero hubo una fase en la que hubo un acuerdo político que permitió algunas reformas, pero que en la otra ha habido una discusión, vamos a decir, sana, de los planteamientos, y que eso significa que está funcionando la institucionalidad. Y de telón de fondo, además, pareciera que las Cortes están mandando también un mensaje bueno. O sea, en otras palabras, parece que el mundo está diciendo, bueno, en medio de todo funciona la institucionalidad, hay discusiones, hay un gobierno de izquierda, pero pues no hay una señal de alarma, digámosle, muy grande que haga que vamos a decir, se distorsione el funcionamiento económico. Profe, en medio de esas cifras que usted dice no son tan negativas como algunos esperaban, hay unos índices que preocupan, puntualmente 2 que tienen que ver con bienes durables y semidurables. Viene cayendo mes a mes la venta y construcción de viviendas, que es un sector amplio, generador de empleo, de mano de obra básica. Y viene cayendo mes a mes la venta de vehículos. ¿Eso qué repercusión va a tener en la economía a final de año? Ambos, caída en la venta de viviendas y caída en la venta de vehículos. Ambos están representando una cosa muy clara, el impacto de la tasa de interés es importante, el mercado de vivienda. Bueno, en la información que divulgó Desarrollo hoy, hay claramente unas cifras negativas de construcción. Sí. El ritmo de crecimiento de la construcción en la información divulgada hoy es negativo y fuerte. A ver, digámoslo de esta manera, un crecimiento del 1-2% no es un crecimiento maravilloso, es un crecimiento de transición,
de pasar de una época de mucho dinamismo a lo que llamaríamos la época de manejo, vamos a decir, convencional de la economía. No creo que podamos estar tan tranquilos de que podamos hacer cualquier cosa. Yo creo que tenemos que manejar un consenso nacional bueno. Uno entiende las pretensiones del presidente, lo que quiere en justicia social, pero yo creo que si lo hacemos todos en conjunto, en un buen acuerdo, seremos capaces de lograr objetivos sociales buenos sin que se desbarate la economía. Es decir, tenemos una economía que nos permite aplicar políticas públicas buenas sin que se nos vaya de las manos la economía por intentar logros que sean imposibles de alcanzar. Entonces, la percepción mía no es un dinamismo muy fuerte, es decir, crecer el 1,2, 1,3 no es una cosa muy grande, la tasa de interés le pega a la inversión y eso va a ser importante, no vamos a tener un dinamismo tampoco muy fuerte del consumo, pero si hacemos un cuidadoso manejo de la política económica, pues seremos capaces de hacer la transición hacia una economía que crezca entre el 3 y el 4 en el futuro, sería como la cosa. Es decir, la tarea fundamental es ¿cuál? Combinar 3 elementos. Sensatez en las políticas sociales, de tal manera que sean viables y alcanzables, ¿cierto? No nos podemos pretender cosas que terminen por destruir la economía en el propósito de alcanzarlas. Segundo, prudencia fiscal, y eso se está viendo. O sea, el ministro de Hacienda creo que ha manejado sensatez en el tema, el marco fiscal de mediano plazo, pues bueno, es una buena señal de que tenemos controlada la cosa, pero además le tenemos que meter ahora un ingrediente de crecimiento. Tenemos que buscar ahora cómo entonces reactivamos el crecimiento, para que sea en un marco de sostenibilidad, con un crecimiento razonable, que podamos entonces generar medidas de beneficio social, de igualdad y de equidad, que es claramente lo que el presidente pretende. Profesor Botero, ¿le llama a usted la atención? ¿Le preocupa? ¿Es algo que está en su panorama que Colombia pueda entrar en un periodo de recesión económica prolongado o que pueda ser malo para la sociedad? Yo diría lo siguiente, como para contestar de una manera prudente. No estamos en un entorno de alto crecimiento. Este año va a ser de crecimiento bajo. Somos capaces de manejar este año de crecimiento bajo si manejamos con prudencia las reformas que vayamos a hacer. Si somos capaces de combinarlas con medidas que incentiven lo que yo llamaría el espíritu emprendedor de los empresarios. Y creo que somos capaces de hacer una transición sensata hacia un ritmo de crecimiento como el que está planteado en el plan de desarrollo del país, que es crecer el año entrante 2,8, 3,6 y ya ubicarnos en ese nivel. Se trata fundamentalmente de que seamos prudentes en las reformas que hagamos, que esas reformas que hagamos no vayan en contravía de la economía, ¿cierto? Y que seamos capaces al mismo tiempo de impulsar el emprendimiento empresarial para que el empresario siga contribuyendo al crecimiento de la economía. Permítame, vamos a hacer una pausa para cambiarle el micrófono, corregir el problema y ya volvemos con ustedes. Muy bien. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Bueno, doña Andrea Sierra, usted iba a preguntar más. Porque ahí estamos hablando, profe, de factores que son enteramente internos, pero sabemos que en la economía también hay factores macroeconómicos y se vienen eventos importantes, por ejemplo, se vienen elecciones presidenciales en Estados Unidos, seguimos en la guerra de Rusia-Ucrania, que ha afectado poderosamente los precios de los abonos y acá de mucho de lo que necesitamos para la economía. ¿Cómo ve usted la economía colombiana con los ojos de lo que está sucediendo a nivel macroeconómico y macropolítico? A ver, digámoslo de manera precisa desde el punto de vista de mi concepción. La economía colombiana es resiliente y podemos mantener un ritmo de crecimiento bajo este año para ir subiendo si somos sensatos en el manejo de las reformas. Si esas reformas se nos convierten en temas de polaridad absoluta, que terminen pues por dividirnos más y que no lleguemos a consensos razonables, entonces creo que nos esperarán tiempos difíciles. Creo que si somos capaces de restaurar un diálogo, ¿cierto?, llamémoslo cívico-ciudadano, en el que entendamos las pretensiones que tiene el gobierno de lograr mejoras sociales, pero al mismo tiempo respetemos lo que yo llamaría las instituciones que tenemos. Si somos capaces de hacerlo, vamos a ser capaces de pasar con, vamos a decir, tranquilidad el momento que se nos viene. Es decir,
depende del grado de articulación que logremos entre los propósitos del gobierno y lo que yo llamaría la sostenibilidad de la economía representada pues, por las demás fuerzas que están en el Congreso. En otras palabras, no tenemos garantizado nada, pero con una pues, prudencia adecuada del gobierno y de todas las partes creo que somos capaces de pasar este momento. José. No, María. Perdón. Sí, profesor, es que desde el mes de marzo el tema de la inflación, el porcentaje ha venido disminuyendo y tenía aquí unos datos. Marzo estaba en el 13.34, abril 12.82, mayo 12.36%. Y con esta bajada del dólar, eso empujaría, ya que estamos terminando junio, para que también esa inflación vaya a la baja, no sé, nos situemos por debajo del 12%. Sin duda la inflación ya llegó a su punto máximo hace 2 meses. ¿Cierto? Llevamos 2 meses realmente ya con una disminución de la inflación. Creo que en términos generales la tasa de cambio ayuda a que haya menos presiones de costos en la economía. Es decir, es un componente más de lo que llamaríamos política antiinflacionaria. Por supuesto, el Banco de la República ha actuado, creo yo, con sensatez subiendo la tasa y entonces eso también contribuye. En mi opinión, lo que nos espera es cómo vamos recorriendo ya la senda descendente a ir aproximándonos a una inflación del 7, 8%, 9% hacia el final del año, que de alguna manera pues le va quitando presiones a la política pública. Pero, por supuesto, digámosle, aquí la gran pregunta es, y tampoco nos podemos quedar cortos en la lucha contra la inflación, ¿cierto? Porque necesitamos que ese recorrido a la baja sí se esté dando y se vaya a dar en el futuro. Entonces, mis expectativas hacia final de año, inflación del 8 o 9%. Eso es lo que esperaríamos. Un dígito. Profe, usted nos habla de prudencia en las reformas. Sí. La reforma que más impacta al sector productivo es la laboral, que se cayó y eso como que tuvo un efecto claro en la economía. Pero el presidente de la República ya está diciendo que a partir del 20 de julio una de sus prioridades en la próxima legislatura es volver a presentar la misma reforma laboral que se cayó. ¿Eso qué impacto puede tener? Mi opinión es que de alguna manera la reforma laboral toca problemas que existen, pero no los problemas más acuciantes del país. Yo creo que el país tiene un problema de informalidad muy grande. Yo creo que tenemos que construir un marco mejor de formalismo, de formalidad, porque grosso modo en Colombia la informalidad está en el 56%. Y en la reforma laboral como está pues esencialmente concebida, está beneficiando al grupo de trabajadores formales, ¿cierto? Y entonces, en consecuencia, creo que lo que tenemos es que equilibrar visión de país y poner todos los problemas sobre la mesa a ver cuáles son prioritarios. Y obviamente, creo yo, es un momento difícil para introducir reformas en las que los costos laborales aumenten. Habrá momentos mejores para hacerlo, es lo que quiero decir. El Departamento de Investigaciones Económicas del Banrepública dice que se perderían 450.000 empleos con la reforma. En el país más del 90% de las empresas son microempresas. Esa reforma como estaba planteada y como la alcanzamos a ver, para usted, ¿era negativa para las pequeñas empresas y microempresas? Sí, yo creo que el punto esencial es que es una reforma que favorece a un grupo relativamente limitado de personas. Cuando hay una cantidad grande de personas que no se verían beneficiados por ella, sino más bien perjudicados. Es decir, creo yo, aumentaría el desempleo y aumentaría la informalidad, que son los problemas que más nos agobian y más acuciantes son. Entonces yo lo que creo es que hay que llevar una discusión pública, ojalá lo más abierta posible, entre el ministerio, entre todos los centros de opinión, entre toda la gente que de alguna manera participa en la discusión pública, para intentar fijar prioridades y ver qué es lo que primero tenemos que hacer. La reforma, me parece a mí, afecta el empleo y afecta la informalidad. Ambas cosas son problemas en este momento más grandes que lo que podría ser la remuneración del grupo de, vamos a decir, de asalariados de niveles formales que estén entre 1 y 2 salarios, que serían los que se beneficiarían con la reforma. Explíqueme una cosa, me vuelvo a un tema del inicio que aquí lo anoté. Sí. ¿Por qué el euro se estancó? ¿Por qué el euro no bajó? ¿O es que realmente el que está débil es el dólar? Yo, digámosle que en cierto sentido, la política mundial ha girado en torno fundamentalmente del dólar.
el dólar ha sido, creo yo, el eje de toda la política mundial, porque pues de alguna manera ha sido el momento más difícil de manejo de política económica que ha tenido en el mundo, y creo yo que en Estados Unidos es donde más claramente se ha notado la política que hay que aplicar. Entonces, lo que está pasando en el mundo es que todos nos movemos con el dólar, incluyendo el euro, ¿cierto? Sí. Incluyendo las demás monedas. Claro. O sea, el líder de lo que llamaríamos las tendencias mundiales hoy es el dólar, porque las decisiones de la Reserva Federal, si suben la tasa de interés o no, lo que pase con el empleo en Estados Unidos, se volvió una variable decisiva acerca de cómo va la economía mundial y cómo entonces, en consecuencia, vamos todos, dependiendo de ella. Yo creo que el punto esencial es que el dólar está marcando las tendencias fundamentales de la economía mundial. Profe, ¿qué tan endeudado está el país? Se dice que por habitante la deuda en el producto versus Producto Interno Bruto, la deuda es de casi $4.000. Eso no es una deuda muy alta. Pero un poquitico lo que uno tiene que mirar en la deuda es si es sostenible o no. Y yo lo que creo es que el país logró adoptar un buen, vamos a decir, esquema de manejo público, que es la regla fiscal, y que si la cumplimos adecuadamente, entonces esa deuda es sostenible. O sea, no importa mucho si tu nivel es alto o bajo, importa que el nivel que tengas sea consistente con tu flujo de ingresos. Y eso lo garantiza la regla fiscal. Entonces yo diría que hasta el momento las preocupaciones del país están en ese sentido, están moderadas porque seguimos manteniendo la filosofía de la regla fiscal y el gobierno está apegándose a ella. Profesor, esta semana había un anuncio desde Estados Unidos que llamaba la atención, y es que esas ayudas que estaba dando Estados Unidos al gobierno de Colombia ya iban a ser dosificadas. ¿Este anuncio alertaría un poco a ese mercado de inversiones extranjeras para el país? Mi percepción es que es más bien una señal política que una señal económica de alta trascendencia. Okay. Yo creo que lo que uno está observando es que el país tiene una tasa de interés un poquito más alta, tiene un spread de la deuda, un margen de deuda superior a otros países, pero no mucho, y que de alguna manera el mundo en general está teniendo más bien la necesidad de mover capitales hacia países emergentes y economías emergentes. Entonces, digámosle que los flujos de capital han seguido funcionando razonablemente y que no hay todavía una señal muy clara de alarma de que eso pudiera cambiar de tendencia. Esa es como más o menos mi percepción. Me quedo con José, pero le quiero cambiar el tema porque lo veo a usted optimista. Pero muchos no son optimistas. Mire, ahorita nos dan la noticia, los taxistas ya están planteando paro. Ya, listo, reformas como una temática política, pero el incremento de los combustibles, y si en determinado momento, como lo dijo la ministra, es diésel, hay que subirlo. Hay que buscar cómo vamos a conseguir lo de los subsidios de los servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3. O sea, yo luego estoy hablando de una inflación muy bajita, 6, 7 a finales de año, pero esto todo indica que por otro lado la cosa puede dispararse. Yo diría las cosas de esta manera. Crecer el 1% o el 1,5% no es una panacea. No digamos una cosa muy buena, ¿cierto? Eso es estar en tablas. Eso es estar digamos en tablas, por la manera. Yo lo que quisiera apelar es a esto, a que si tenemos la sensatez como país de implementar medidas que de alguna manera sean consistentes con fines sociales, pero que no desbaraten la estructura productiva del país, tenemos futuro. Yo es lo que estoy apuntando a eso. Le creo, está muy bien, pero ¿y entonces en qué va a afectar a la economía el incremento de los combustibles? Gasolina, diésel y de hecho la electricidad. Bueno, la electricidad tiene su propio karma con el fenómeno del Niño, en fin, que seguramente va a ser tema de discusión importante en el futuro. En cierto sentido, haber frenado el incremento del precio de los combustibles fue una política pues, muy compleja y de alguna manera creo que el gobierno ha tenido la valentía de ir desmontando el subsidio. Es decir, pero de una manera agresiva. Pero es que no hay de otra. Eso llegó a ser una cosa realmente problemática, ¿cierto? Es decir, el subsidio de los combustibles nos empezó a costar y tienen un problema muy grave. Es verdad que afecta fletes y de pronto el costo de muchas cosas, pero es que el subsidio de los combustibles es un subsidio, vamos a decir, inadecuado socialmente, porque va al bolsillo de los que tienen más dinero. Quienes tienen carro privado son la clase media y media alta, todos los que están beneficiando del subsidio.
Entonces, en buena medida... Y los motociclistas, que son una gran mayoría Iba a de este ser país, exactamente la misma pregunta. Pues, o sea, es que los 4 que tienen Toyota, pues que son muchos, son los beneficiados. Pero miren, yo les digo la cosa de esta manera. Es fabuloso que un país le pueda dar todo lo que quiera a todo mundo, pero tiene que pagar por ello, ¿cierto? Entonces lo que uno ve es el precio del combustible obedece a movimientos mundiales. Es lo mismo que está experimentando la gente en, no sé, en Chile, lo mismo que está experimentando la gente en Estados Unidos, lo mismo que está experimentando la gente en todo el mundo. Es una presión de costos que le está pegando a todo. Uno quiere que no suba, entonces tiene que tener claridad de quién va a pagar eso. Y entonces estamos nosotros en el país en posición de que sea un subsidio que tiene ese componente medio, vamos a decir, inequitativo, que sea el que canalice los contados recursos que tenemos para hacer política pública. No, yo creo que ahí no debería ser la política pública. Yo creo que la política pública tiene otros propósitos que son más loables, mejores y más benéficos. No, y estoy de acuerdo con usted. Me parece que lo que usted dice es absolutamente cierto. Pero entonces, cuando uno llega y hace comparaciones, uno dice, hombre, vámonos para Europa, que lo están haciendo, combustibles costosísimos. Es que realmente sí, aquí el combustible era barato. Pero tienen redes ferroviarias, tienen capacidad de moverse por otros lados. Y yo me quedo no en ese combustible, la gasolina, me quedo en el diésel, por donde se mueve toda la carga que entra y sale de este país. Esa sí va a estar muy dura. Sin duda. Y parte del propósito de haberlo congelado era evitar presiones inflacionarias en un momento que justamente estábamos llenos de presiones inflacionarias. Tú decías, ¿qué hizo la guerra? ¿Qué hizo la guerra de Ucrania? Disparar el costo de insumos agrícolas. Y entonces por ahí le pegó a los alimentos. Y entonces se disparó, ¿cierto? Y por supuesto, entonces el gobierno de turno supongo que dijo, no, pero es que si subimos y dejamos que la presión del costo del diésel y de la gasolina estén llegando al consumidor, entonces la inflación va a ser mayor. Pero bueno, son cosas que a lo mejor se toman en su momento, pero que finalmente hay que pagar. Es decir, uno tiene que pagar todo lo que va a buscar que se genere como propósito. Yo voy a poner un ejemplo para ponerlo bien sencillo, pues como para alimentar. Aquí en Colombia solo 1 de cada 4 personas en edad de jubilación tiene pensión. Ese sí es un problema, ¿o no? Sí, señor. Es decir, si a mí me dicen, vea, escoja, vamos a escoger impuestos para darle subsidio un poquito a este, un poquito al camión, un poquito también a la papaya que vos te vas a comer porque la trajeron de no sé dónde, o vamos a coger plata pública para resolver el problema de la pensión a 3 de cada 4 ancianos. Yo francamente diría lo segundo. Yo preferiría que la plata nuestra fuera más bien a resolver ese tipo de problemas sociales que son mucho más focalizados y que de alguna manera son mucho más angustiosos para la gente. Permítame, tengo que hacer una pausa obligada, ya regreso con usted para que entremos a concluir el tema del día de hoy. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia especializaciones en finanzas, gerencia del talento humano o gerencia de mercadeo. Inscripciones abiertas 604-448-7666, www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Profe, es que me quedé como pensando ahí en una cantidad de cosas, hombre, que usted aquí le da a uno mucho de qué pensar. Y es válido lo que usted dice. ¿Yo qué haría? ¿Tomaría esas 2 elecciones? ¿O subsidio esto, o me voy a hacer un asunto social? Yo me quedo muy en el asunto del combustible y del diésel y listo. Y su respuesta es no, hay que subirlo. Pero lo que en última instancia se queda uno pensando es que el peor enemigo de una economía es la inflación. Es que a mí me den un subsidio, pero con una inflación galopante, pues nunca va a haber cómo tener a estas personas que no reciben nada dignamente. Es una ecuación muy compleja económicamente hablando. Sí, y por eso probablemente no se subió a tiempo la gasolina, ni el diésel, ni el ACPM. Lo que está pasando hoy es que ya aplicamos una política monetaria dura, aumentos de tasa de interés fuertes. Se ha ido resintiendo la demanda no está tan dinámica como estaba el año pasado, y eso abre un pequeño espacio a que seamos capaces de ajustar precios de combustibles. O sea, en otras palabras, estamos confiando en que la presión que se genere con esto es en cierto modo más que compensada por lo que estamos haciendo en el manejo de la política pública en otros frentes.
Por supuesto, sería mucho más fácil que no, pero sí. Profe, ¿qué pasa si Petro se radicaliza, como muchos prevén? Yo creo que lo peor que le podría pasar al país es eso. Yo creo que los ciudadanos sensatos debemos pensar en estos términos, que hay que mejorar la condición de vida de los colombianos. Por ejemplo, el tema de acceso en salud. Yo sí creo que en realidad a uno le debería doler que para uno los servicios de salud están a la mano. Pero hay mucha gente que no, que bueno, tiene el carnet y tiene mejor dicho, está afiliado al sistema. Cobertura hay y cobertura, accesibilidad. pero el acceso no. Y esa es una cosa que todos deberíamos tener, como quien dice, la sensatez de decir, bueno, mejoremos. Pero no tenemos que acabar con el sistema de salud para eso, ¿cierto? Para que de pronto quedemos peor. Entonces, un poquito, Nacho, mi opinión es esta. Este era un momento histórico y crucial para el país. A mí me parece que los acuerdos iniciales que hizo el gobierno, las alianzas que hizo, fueron sensatas, porque el presidente no llegó a decir, voy a imponer esto, sino, venga, a buscar alianzas. Eso se ha resquebrajado, ¿cierto? Y obviamente en los momentos de más tensión, entonces se generan, pues, creo yo, ideas muy complicadas, ¿cierto? Pero creo que lo que se impone en este periodo de hoy al 20 de julio es la sensatez de la conversación pública, que de alguna manera seamos capaces de recomponer, ¿cierto?, un consenso básico que permita pasar medidas debidamente acordadas entre todos los colombianos. Lo peor que nos puede pasar es que el presidente vaya, sin oír a nadie, a insistir en las cosas y a buscar entonces, de alguna manera, demostrarle a los colombianos que es que no lo dejan trabajar por los pobres. Hace días que no hablamos, José, ni lo hemos analizado en este programa, y de pronto usted nos podría dar alguna luz. ¿Y cómo va la economía norteamericana, que en última instancia seguirá siendo motor de gran parte de la economía mundial? Yo creo que después de los sustos que pasamos en la economía norteamericana con actos de crisis financiera, la cosa se ha ido, digámosle, ajustando bien. A ver, en otras palabras, hubo un momento en el cual empezó a darse un fenómeno financiero complejo, una entidad que terminó pues por quebrarse, ¿cierto? Y obviamente un riesgo grande de contagio sobre el sistema. Ese fue el peor momento de la economía norteamericana y las posibilidades de recesión que la gente estaba viendo eran muy altas. Creo que la cosa se ha ido calmando. En la tasa de desempleo en Estados Unidos, bueno, está 3.7, no es una maravilla, pero tampoco es mala, pues, sí. Tendiendo a buena. Cuando uno va a ver las cifras, siguen generando 339.000 empleos mensuales, y eso sigue funcionando. Y la Reserva Federal, pues, ha logrado que la inflación ya vaya en el 4. O sea, en medio de todo se ha dado un ajuste. A mí me impresionó mucho que en el último informe de la Reserva Federal, las proyecciones de crecimiento ya empezaron a estar generalmente en los 2 años en 1%. O sea, pareciera que el fantasma grande de una recesión dura en Estados Unidos está alejándose. Y eso nos da una cierta tranquilidad al resto del mundo. ¿Y China? China es un fenómeno bien complicado. A ver, China, creo que China está sufriendo de 3 grandes problemas. Primer problema, yo creo que le ha golpeado las restricciones de importación de cierto tipo por ejemplo, de microchips y cosas por el estilo, que de alguna manera afectan lo que llamaría su capacidad de desenvolvimiento. El sector de construcción no ha logrado realmente recuperarse. Y de alguna manera creo que han tenido todo el cuidado del mundo, han bregado a que no se salga de las manos, pero es un sector que no tiene el dinamismo. Es como si después de muchos años de construir, ¿cierto?, pues termina por darse una especie de descenso, y eso lo están viviendo. Y tercero, creo que no han tenido un tan buen panorama de exportaciones como el que probablemente sería necesario, ni lo han logrado reponer con demandas internas. Entonces, la economía china está pues creciendo, pero uno ya no habla del 10%, habla del 5%. Sí, sí. ¿Y qué tanto puede impactar la economía global el yuan? El yuan, ya Brasil ha comprado reservas en yuanes, los árabes, varias economías del mundo dicen, hombre, llegó el momento de cambiar la moneda en el mundo. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que hay también 2 consensos en eso. Yo me imagino que en unos años, en unos 5 o 10 años, va a haber, vamos a decir, un mundo bipolar. Parte del mundo que negocia en dólares, parte del mundo que negocia en moneda china. Y creo que ellos están haciendo todo para que eso sea así. ¿Y queda en el sándwich de la mitad el euro?
el euro queda como paladito muy tirando hacia el peso colombiano. pero eso es, creo que claro. Y vea, y hay una cosa que creo que uno debe ser, digámosle, sensato al mirar. En la guerra de Ucrania, creo que el manejo que se le dio a las reservas rusas, ¿cierto? En cierto sentido, el congelar la reserva le abrió los ojos a los chinos y dijeron, uy, aquí, ojo, pues que si peleo con ellos, miren lo que me pasa. Entonces yo creo que se pusieron expresamente en el plan de construir el bloque, vamos a decir, económico en torno a su moneda. Pero creo que también eso es un proceso muy lento, que eso no va a pasar este año ni el siguiente, que es un horizonte de tiempo. O sea, la hegemonía norteamericana todavía no se pierde. Yo creo que terminará por perderse, pero que se demora. Yo creo que es una cosa lenta. Profe, a nivel local, aunque uno sabe y es consciente de esas reformas sociales que usted menciona y la necesidad que se tienen en el país, ¿no se está perdiendo el foco con otro horizonte que se debería tener en lo económico, como por ejemplo mejorar el Producto Interno Bruto, qué sé yo? Uno habla Colombia, superficie 25, población 27, PIB 41. Mira, yo te contesto de esta manera. ¿El orden correcto es cuál? El orden correcto de una economía que sea próspera es crecer primero, ser sostenible en sus finanzas públicas segundo, para a partir del crecimiento y la sostenibilidad generar políticas sociales que realmente mejoren la condición de vida de las personas. ¿Y en qué punto estamos? Yo creo que el balance sigue estando cojo en Colombia. Yo creo que no tenemos una política de impulso serio a la producción. Yo creo que todavía nos falta eso. Ahí lo tenemos. Creo que el manejo fiscal y sostenibilidad está siendo sensato, ¿cierto? Pero creo que las medidas sociales están saliendo antes de tiempo y sacrificando cosas que afectan el primer frente. Yo personalmente, ¿qué pensaría? Por ejemplo, la reforma pensional, creo que bueno, habrá que hacerla, pero con sensatez respecto al nivel en el cual los recursos van a ir al Estado. No 3 salarios, sino 1,5, para que mantengamos el funcionamiento también de vamos a decir, del ahorro privado, ¿cierto? Sí. La reforma laboral debe esperar. Y yo creo que debía darse primero una reforma sobre formalidad, ¿cierto? Y sobre, pues, básicamente, empleo. Esas cosas. Y la reforma de salud. Creo que la reforma de salud hay que mejorar el acceso, pero no hay que tirarse todo. Yo creo que hay que hacerla con sensatez. En otras palabras, nos falta enfatizar que hay que crecer. Si no hay crecimiento, no hay política distributiva que funcione. Si no hay sostenibilidad, tampoco vamos a ser capaces de mantener las políticas. El orden correcto es crezcamos, tengamos finanzas sostenibles y ahora sí con finanzas sostenibles, veamos a ver cómo logramos mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Creo que esa ecuación no está cumpliendo bien en el país en este momento. Profesor Jesús Botero, economista, gracias por habernos acompañado. Muy valiosa toda la información que nos entregó usted en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Ustedes, mañana, aquí los esperamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por habernos acompañado.